La nueva temporada inicia con un flashback de Kafka escapando de la llegada de un kaiju junto con Mina. Mientras que trataban de escapar, Mina se cae y empieza a llorar. Kafka le dice que todo va a estar bien y en ese momento llegan las brigadas de defensa. Luego, un edificio se cae encima de Kafka y Mina. Y cuando Kafka se recupera de lo que le acaba de suceder, se encuentra en un lugar diferente, rodeado por el ejército de defensa, que lo están tratando de matar porque está transformado en un kaiju. En ese mismo momento, vemos a Mina llamando a Kafka como kaiju número 8 y trata de matarlo. Luego, se vuelve gigante al estilo kaiju convencional, o sea, el clásico Godzilla y las películas estas, pues de kaijus, ¿no? De titanes, pues. Pero Kafka termina despertándose, porque resulta ser que todo lo que les acabo de decir no es más que una pesadilla. Por otra parte, vemos a Mina pensativa por todo lo que ha ocurrido últimamente, y al subcapitán diciendo que ya han pasado 5 días desde que Kafka reveló que era el kaiju 8 y fue encarcelado. El subcapitán Hoshina también menciona que los cadetes de su división fueron asignados a otras divisiones por el momento. Luego pasamos con Reno e Iharu, que discuten que probablemente Kafka no pueda volver a la división y hacer un cadete normal otra vez, después de que se descubriera que él era el kaiju 8. Pero Reno asegura que él volverá, que Kafka definitivamente lo hará. Pasamos con Kikoru Shinomiya, que se nos dice que va a ser asignada a la primera división, en la cual solo los más fuertes pueden estar. Y en eso se nos presenta a Gen Narumi, el capitán del primer escuadrón, que resulta ser un friki amante de los videojuegos que rankea para hacer el nivel máximo en todo lo que juega. Estoy seguro que más de uno de aquí se ha de sentir identificado con eso, y como todo buen friki, a veces se le olvida ordenar su habitación y es regañado por esto, haciendo que las personas de servicio se vean en la obligación de quitarle sus figuras de colección y la consola. Luego suena una alerta de kaiju y Gen le dice a Kikoru que se prepare para que lo vea pelear en primera línea. Y aquí la verdad no hay cosas tan importantes, solo un poco de bombardeo para hacer cambiar al kaiju de dirección. Este destruye un puente y debido a esto Gen hace un cambio de planes. Manda un grupo para hacer que el kaiju vuelva a cambiar de dirección, pero lo realmente importante es cuando pasa esto. I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Marica, esa escena es una gonorrea. Luego, Kikoru y Gen son llevados a una reunión en donde se va a hablar de Kafka. Resulta que el capitán Shinomiya decide que Kafka será asignado a la primera división para atender a la división anti-kaiju más poderosa y al kaiju más poderoso juntos. Pero para que esto se haga realidad y de forma permanente, se necesita que demuestre su utilidad en la siguiente misión, o sea que se saque la verga. Gen se niega al pecar de arrogante, al decir que con él en la primera división es más que suficiente, pero el capitán lo aterriza en su sitio diciéndole que él no es más que suficiente debido a que estos últimos kaijus han sido mucho más listos y poderosos. Gen sigue resistiéndose, diciendo que sería mejor hacer un arma con Kafka, pero Kafka le dice que todavía no puede morir porque tiene cosas que cumplir. Y Gen le dice que no le importan sus circunstancias, solo que demuestre su poder y utilidad. Luego se ve que la ciudad se fue a la recontra M por la llegada de un kaiju. En la ciudad se forma un agujero gigante y de este salen muchas hormigas kaiju que empiezan a causar caos en la ciudad. Por otra parte, después de que Kikoru terminara su entrenamiento, va a pedirle a Gen que por favor le dé un entrenamiento especial, pero este le pide que por favor le preste dinero porque de una forma muy misteriosa desapareció. Un hechicero lo hizo. Pero resulta que se lo gastó todo en paquetes de Amazon del muy descarado. Pero mientras que Kikoru lo regañaba, suena la alarma de alerta de kaiju. Entonces deciden salir a cumplir su misión. Mientras que la primera división llegaba, se nos muestra a unos niños que van a ser comidos por uno de los kaijus. Pero justo antes de ser comidos son salvados por Gen, que llega con una entrada épica de las cuales ya nos tiene acostumbrados. Luego, Narumi le ordena a Kafka y a Kikoru que vayan juntos al área designada para evacuar a los civiles y después puedan eliminar los kaijus. Algunos kaijus son guiados a la ubicación de Kikoru y esta femina empoderada demuestra que está mamadísima y preparadísima para cualquier situación, porque mete una insta reacción increíble al presenciar a un kaiju que se dirigía por las espaldas de ella y de su equipo, aniquilándolo de un solo ataque. Pero esto no termina ahí, porque llega otro al que también despedaza de un solo golpe, impresionando de esta forma a todo el mundo y demostrando que tiene esos ovarios bien puestos. Por otra parte, se nos muestra a Gen pensando que toda la situación que se está desarrollando le parece muy extraña, dado que las hormigas no suelen verse muy a menudo fuera de la superficie. Algo anda mal. Por otro lado, vemos a Kafka cagado de
del susto por todos los kaijus que están llegando y por la carga de no embarrarla, porque si se equivoca pueden sacrificarlo en el acto, pero se manda tremenda cagada al no transformarse desde el principio, provocando así que no se tengan las expectativas esperadas, tanto así que no pudo hacerle daño a una hormiga de un golpe, haciendo que ésta lo mande a volar. Pero Kafka se da cuenta que no es momento de preocuparse por su transformación y decide pasar a la acción, pero cuando estaba a punto de hacerlo, después de ese suceso, para terminar de irle mal al Kafka, se presenta el Kaiju 9 justo debajo de él. El Kaiju 9 decide poner a prueba a Kafka para ver si él es el Kaiju 8, disparándole en el hombro para ver su reacción. Kafka trata de transformarse, pero no da resultado. Por otra parte, Gen Narumi quería ayudar a Kafka, pero otra parte dividida del Kaiju 9 se lo impide, y no solo a él, sino que a todas las personas de la primera división, haciendo que los Kaijus que ya cayeron sean reanimados. Volviendo con Kafka, este está a punto de ser asesinado, pero es salvado por Kikoru al último momento. Por otra parte, Gen Narumi también entra en acción atacando al Kaiju 9, mostrando lo god que es. Kikoru especula que hay una posibilidad de que Kafka no pueda transformarse porque el Kaiju 9 está interfiriendo. Entonces le propone a Kafka atacarlo entre los dos para herirlo y averiguar si él es el que está interfiriendo, porque hay la posibilidad de que mientras se regenere no pueda evitar la transformación de Kafka. Deciden atacarlo, pero no contaban con que el Kaiju 9 pudiese dividir sus cabezas, haciendo que no tenga que distraerse con un solo oponente, sino que pueda ver a los dos al mismo tiempo. Debido a esto, Kafka es herido y Kikoru también, pero Kikoru, demostrando la fémina empoderada que es, hace mierda el Kaiju 9, mostrándole quién manda. En eso, se nos muestra un pedazo del pasado de Kikoru, de lo orgullosa que estaba porque sus amigos del colegio le decían que su mamá era genial, por salvar muchas vidas. Cuando su mamá llega a casa, Kikoru le cuenta lo que le dijeron sus amigos acerca de ella, de lo genial que era. Y su madre se pone muy feliz, porque además Kikoru le comenta que gracias a ella y a la división de defensa en general, todos sus amigos están bien. Pero Kikoru nota que su madre está lastimada, y Kikoru, decidida, le cuenta a su madre que se unirá a la división de defensa para ayudarla y así ella no tenga que salir herida. Pero pasa el tiempo y en las noticias aparece que la madre de Kikoru perdió la vida, peleando contra el Kaiju 6. En las noticias dicen que de no haber sido por el sacrificio de la madre de Kikoru, muchas más vidas se habrían perdido. Kikoru se culpa por no poder salvar a su madre, llamándose a sí misma mentirosa por no cumplir su promesa con ella. Pero al ver a su padre tan decidido a acabar con los kaijus, Kikoru entiende que llorar no solucionará nada, y así Kikoru le dice a su madre que como compensación de no haber cumplido su promesa con ella, ahora le promete que va a hacerse la más fuerte de la división de defensa. Después de eso, volvemos con la pelea, que la verdad está magnífica. Sobra decir que Kikoru es uno de mis personajes favoritos de esta obra. Es hermosa, weón. Kafka aprovecha esta oportunidad para tratar de transformarse, pero cuando lo estaba haciendo, sus temores lo dominan y nos muestran a lo que él tanto teme, que es básicamente matar a todos sus amigos por perder el control. Y así Kafka vuelve a fallar su transformación. Esto es informado a Gen, haciendo que vuelva a recalcar su intención de ir a ayudar a Kafka y a Kikoru en persona. Y gracias a esto, Gen decide ponerse serio para acabar con el 9 que tiene al frente, liberando un terrorífico 98% de su poder. Gen hace mierda al 9 con su arma especial, que le permite atacar de cerca con cortes y de lejos con disparos, pero con lo que él no contaba es que el 9 se adaptara tan rápido a sus habilidades, poniéndolo en problemas. Pero todo resultó ser un troleo. Troleo, hermano. Resulta que Gen ni siquiera recibió un rasguño de ese ataque explosivo. Según las propias palabras de Gen, solo estaba calentando el traje. Y ahora sí, era el momento de darle como rata en balde al 9. Todo esto gracias a sus ojos, que resultan ser el primer arma numerada. Estos le permiten a Gen ver el futuro. Esto porque sus ojos tienen la capacidad de ver las señales eléctricas generadas por la actividad neuronal cuando vamos a hacer una acción. En otras palabras, ve el movimiento que va a hacer su oponente antes de que éste lo realice con su cuerpo por ver su cerebro. Y por esto Gen vence al 9 de manera brutal, aplicándole el estilo Sukuna. Volviendo con Kafka, este está siendo humillado por el 9. Es todo lo contrario a lo que vimos con Gen. Mientras que Gen le dio como rata en balde al 9, a Kafka es el que le están dando por todos los lados. Kafka, al percatarse de su problema, lo dice sin querer en voz alta. Y esto lo escucha Kikoru, respondiéndole que no debe de subestimar
lastimarla a ella y a los demás, obviamente esto incluyéndolo a él también. Y finaliza diciéndole que debe de confiar en la división de defensa. Esto motiva a Kafka para dejarse de huevonadas, haciendo que se ponga activo otra vez. Pero también hace que el 9 se deje de maricadas el ejecutar la otra parte de su plan al confirmar que Kafka es el Kaiju 8 cuando este se transforma. En eso, Kafka le agradece a Kikoru por lo que le dijo y le pide que se encargue de las hormigas que fueron revividas otra vez por el 9, mientras que él se encarga del susodicho. Kikoru acepta y cuando Kafka iba a atacar, su pie es atrapado por el 9, que extiende unas alas que le permiten disparar de manera más fuerte y consecutiva. Pero esto no le sirve de nada porque Kafka le quita su núcleo antes de que el 9 pudiese hacer algo. Pero resulta que ese núcleo solo era de la hormiga que el 9 estaba controlando. El 9 trata de dispararle a Kafka otra vez, pero no consigue darle. Y Kafka trata de probar algunas cosas que vio que podía hacer el Kaiju 8 durante la pelea contra el Capitán Shinomiya. Porque Kafka se dio cuenta que él no está aprovechando al máximo el poder del 8. Y al darle el puñetazo al 9, literalmente lo explota del impacto, haciendo que haya una lluvia de vísceras del 9 y de la hormiga que estaba controlando por todo el lugar.